Pues en una ocasión más os doy la bienvenida a este vuestro humilde, cutre canal. ¿Y de qué voy a hablar hoy? Pues de un informe, al parecer, psiquiátrico, no psicológico. Creo que lo ha firmado un psiquiatra que evaluó a la mujer de Ábalos y en el contexto del divorcio. Esto es importante porque ella no denunció a Ábalos por maltrato, no llegó a hacerlo. El informe la presenta como una mujer sometida a un maltrato de larga duración, pero ella, aunque tenía ese informe, no jugó esa carta. Sin embargo, me habéis visto que alguna vez yo decía que le veía rasgos más bien psicopáticos a Ábalos que narcisistas. Pues el señor que firma el informe, que no debería hablar de él porque la está evaluando a ella y en ningún momento puede evaluarle a él, lo cual me sorprende, ni puede hablar de los rasgos que él presenta, puesto que la está evaluando a ella, pero bueno, a mí me sorprende. Este señor dice que Ábalos tiene rasgos psicopáticos y narcisistas y lo argumenta. Es muy interesante, os voy a leer el informe, os voy a contar la historia, voy a deciros qué opino yo. Pero antes os debo recordar una cosa, ya sabes, suscríbete, dale like, deja un comentario, si quieres donar algo hazlo aquí o aquí. Los comentarios son muy importantes porque son los que mueven al algoritmo. Y también te tengo que recordar una cosa más. El día 22 de septiembre a las 7 de la tarde en el Ateneo de Madrid impartiré una charla sobre religión, espiritualidad, neurociencia y feminismo. En esta charla se llevará a cabo la preventa física de mi próximo libro, que todavía no estará en librerías. Repito que en esta charla habrá una preventa física de mi nuevo libro, que todavía no habrá llegado a tiendas, pero ya tendremos algunos ejemplares para los que vengan. Este libro presumiblemente es para profesionales de la salud mental, pero en realidad lo puede leer cualquier persona interesada en temas de salud mental. Y se titula Manual Práctico de Escritura Expresiva para Profesionales. Por cierto, ayer os contaba que yo no navego, pero que sí que tengo a mucha gente a mi alrededor que navega. Y ayer les estuve preguntando a varios sobre la Flotilla Maravilla, y la opinión general era que incluso ya sabemos que no van a llegar porque les van a interceptar antes de llegar, pero que ellos ya saben que no van a llegar y que es una estrategia publicitaria. ¿Por qué? Pues porque si sales con tantos barcos y cada uno muy diferentes, sabes que va a ser una labor muy difícil de coordinar porque cada uno funciona de determinada manera. No es lo mismo un yate largo de recreo como el Alma Explorer, un yate grande con una gran eslora, que un barquito de pesca, que un velero, y va a ser difícil de coordinar, digo, pero lo importante es que si vas a llevarte a gente a una travesía larga donde puede haber tormentas, donde puede haber problemas, tienes que llevarte a gente experimentada. No hay un influencer que se está quejando de que el camarote es pequeño o que hay que dormir en el suelo o que hay muchas olas. Pues ¿qué le pasará a esta mujer cuando se encuentre con una tormenta? Y en cuanto a que los camarotes son pequeños, pues normalmente en un barco de pesca pequeño vas en un camarote pequeño y a veces te toca dormir en el suelo, es así. Lo use porque es algo bastante moderno que busca síndrome de estrés postraumático complejo. Él no ha usado el que se usa normalmente en España, que es el de Cheburúa. Se ha ido a buscar uno americano muy bueno que busca síndrome de estrés postraumático complejo, que es el que suelen vivir las mujeres que han vivido en una situación de maltrato constante, en la que necesariamente no ha habido maltrato físico, pero se han sentido amenazadas mucho tiempo por alguien de quien estaban enamoradas. El estrés postraumático complejo quiere decir que ha sido sostenido en el tiempo y que la persona que te ha infligido esta situación de estrés es alguien cercano a quien tú amabas. Y esto crea, a veces puede ser tu padre, puede ser tu familia, no necesariamente es tu pareja. Y esto crea el C, el complejo. Entonces me parece muy interesante que este señor haya usado esto. Pero hay algo raro porque es un catedrático de psiquiatría, es decir, no lo hace un doctor, lo hace un catedrático. Otra cosa que me resulta rara es que le da 2 cuestionarios autoinformados y una entrevista de 5 horas. Con una entrevista de 5 horas no da para decir todas las cosas que dice, pero las voy a analizar acto seguido, ¿vale? Leo, Carolina
presenta un estado de malestar emocional polisintomático, es decir, tiene muchos síntomas, asentado sobre un fondo de incertidumbre, inseguridad personal permanente y temor. Este estado contiene elementos predominantes de ansiedad, vivencia de amenaza, esto es importante, desmoralización, ganas de llorar y vivencias incipientes de desesperanza, falta de ilusión vital e ideación reprimida de muerte. ¿Qué quiere decir ideación reprimida de muerte? Pues que no está planeando el intento autolítico, ya sabéis que no puedo decir la palabra sum y ci, di. No lo está planeando, pero que de alguna manera le ha verbalizado cosas como yo es que creo que estaría mejor, es que si me muriera mañana, pues no, igual era una solución, es que si no fuera por mis hijas yo ya me habría planteado una solución, cosas de estas, ¿vale? No está diciendo es que he mirado en internet métodos, ¿vale? Entonces, a estas vivencias le acompañan sentimientos de rabia y de dolor por sentirse indefensa e impotente ante una situación conyugal que ella no puede resolver porque se siente amenazada. Carolina convive con su actual marido desde hace 19 años y tienen 2 hijos. Un hijo de 16 años, una hija, de 16 años y un hijo de 8. Su marido es político de profesión y se conocieron cuando ella era funcionaria del cuerpo de policía. Y tras un breve noviazgo se casaron. Esto es importante porque siempre el noviazgo es muy breve. Cuando una persona de este tipo, con una personalidad que según el catedrático define a Ábalos, el catedrático dice más adelante que Ábalos tiene una personalidad con rasgos psicopáticos y narcisistas, el noviazgo suele ser muy breve. Intentan captar a esta persona muy rápido para que no le dé tiempo a ver la realidad y tenerla pillada pronto, ¿vale? Vale, sigo. ¿Qué dice el catedrático? Sigo leyendo. El relato de la paciente no va dirigido a mostrar los detalles que pudieran confirmar las posibles conductas vejatorias de su esposo o sus actividades ilícitas, sino que se le invita a repetir los hechos. Esto es muy importante, porque yo, cuando he tenido, os repito, tuve una mini consulta que además no era clínica, era humanista. Yo no me presentaba como psicóloga clínica porque no lo era, yo era psicóloga sin más y ofrecía escritura expresiva. Sin embargo, me venían muchas que me pedían informes para que yo informara o derivara, porque yo no puedo hacer informe, pero puedo derivar a otro profesional diciendo yo he apreciado esto. Y cuando las veía tan obsesionadas para que yo certificara una presunta existencia de maltrato, yo decía que hay algo raro. Porque normalmente cuando te llega alguien que ha vivido una situación de maltrato, bien sea por parte de su padre, su madre, su hermano, su pareja, la primera señal de que hay un maltrato psicológico grave es que no lo reconoce. De la misma forma que la primera señal de adicción es que no lo reconoce. La primera señal de adicción es la negación. Siempre la persona que reconoce que tiene un problema ya está en la base de salir de él. Y con los maltratos psicológicos pasa lo mismo. Cuando ves que está exculpando a esa persona todo el rato, es que está siendo tan sumamente maltratada que duda de sí misma. Esto lo he visto yo 1000 veces. Los hechos que cuenta son, sobre el papel, simple conductas de su marido, aunque parece relatarlas como si se desconectara afectivamente de ellas. Esto yo lo he visto 1000 veces, que cuentan unas barbaridades tremendas a las que ellas no le dan importancia, o bueno, pero no era para tanto. Por ejemplo, yo recuerdo una chica que me contaba que su padre de joven se metía en su cama y yo le decía, pero esto es una barbaridad. Y decía, bueno, pero no era para tanto, pero yo le decía que se fuera y se fue y se iba. Yo, pues que no se tenía ni que meter, ni empezar a tocarte, por mucho que cuando le dijeras vete se fuera. Vale, pues ella no lo veía como bien, porque es total, ella le decía que se fuera y se iba, ¿vale? Pues dice, los hechos que cuenta son sobre el papel simple conductas de su marido y parece relatarlas como si Carolina se desconectara afectivamente de ellas. Estas conductas del marido son infidelidades, indiferencia, desprecio, abandono afectivo, vejaciones y amenazas. Y Carolina no las cuenta desde el punto de sentirse despreciada, humillada, abandonada o vejada. Por ejemplo, señala que su marido no facilita la separación conyugal, pero a la vez convive con una jovencita y rehúye la separación
porque sería un inconveniente para todo, por las repercusiones mediáticas y por los estudios de los hijos. La paciente no descalifica a su marido por este hecho, no dice, menudo cabrón, fíjate lo que dice, sino que muestra explícitamente su perplejidad ante el hecho. Es decir, no dice, José Luis, menudo cabrón con pintas, fíjate lo que me dice, sino que, joder, es que fíjate, me dice que no nos podemos separar porque nos viene algo fatal, porque los niños y porque es que habría una repercusión mediática que nos vendría a todos fatal, porque eso es típico. Les hacen sentir que si se separaran sería fatal para los niños y para la familia. Yo he visto casos en que le dicen, uy, tu madre se lo va a tomar fatal. Les hacen sentir a ellas que pobrecita toda la familia. Entonces, sigo contando. Por ejemplo, señala que su marido no facilita la separación conyugal a la vez que convive con una jovencita, The Famous Jessica, y a la vez que rehuye la separación, porque sería un inconveniente para sus hijos y para las repercusiones mediáticas. La paciente no expresa ira o descalificación, solo muestra explícitamente su perplejidad, como si contara la experiencia de otro matrimonio, no la suya. Pero implícitamente está poniendo frente al médico su dolor y su impotencia para afrontarlo. Claro, porque te está contando esto y por mucho que parezca que está desconectada del tema, te está contando algo que le duele. Su dolor y su impotencia para afrontarlo. Espera que sigo. Su fragilidad y su vivencia de indefensión. Este estilo desconectado al relatar las situaciones dolorosas corresponde a mecanismos de disociación psicológicos que protegen del dolor insoportable y del pánico. Típico. Yo lo he visto mucho en supervivientes de abuso íntimo, ¿vale? Que han vivido ese abuso íntimo en la infancia. Entonces te lo cuentan con mucha distancia y contándole como, bueno, no fue para tanto, yo lo sobreviví, total, el pobre está fatal. Porque es la única forma de protegerse frente al dolor. Incluso te dicen, esta experiencia me ha hecho más fuerte. También en supervivientes de maltrato por parte de los padres. Incluso en gente que te dice, bueno, igual es que yo me merecía una bofetada a tiempo, por Dios. Que una bofetada a tiempo igual nos la hemos llevado todos alguna vez, pero hay una diferencia entre una bofetada a tiempo y que te hayan caído bofetadas cada fin de semana por cosas que no te merecías y completamente arbitrarias y porque tu padre estaba mal de la cabeza. Sigamos. Carolina siente un miedo paralizante ante una figura poderosa a la que no se atreve a molestar. Hay que decir que el famoso catedrático jamás dice el nombre de este señor. Sabe que la situación que vive es vejatoria y humillante, pero no se puede imaginar por sí sola dando el paso de la separación, convencida de que despertará la venganza de su marido y ocasionará su propia destrucción, la de la propia Carolina. Independientemente de la exactitud de los hechos que Carolina narre, lo que es real es la vivencia de miedo y amenaza ante una figura que considera poderosa, y esa vivencia es auténtica, es paralizante y lleva un discurso afectivamente disociado. Esto yo sí que lo reconozco, vamos a explicar. A ti te pueden venir contando un montón de cosas que quizá tú no puedes verificar. Si a mí me llega alguien, yo no puedo hacer un informe diciendo Zutanita me cuenta que su marido le pegó, pero yo no he estado ahí. Lo que puedo ver es Zutanita llega paralizada y yo le hago un test en el que presenta un nivel de ansiedad así. Recordad que yo, cuando acabe el máster, sí podré hacer test como neuropsicóloga y sí podré firmar informes y no sé si lo que haré con mi vida, o sea que ya se verá. Cuando era psicóloga sin más, yo podía firmar un informe para derivar a otro. Es decir, cuando veía casos muy graves que no valían para una simple terapia de escritura expresiva, yo firmaba un informe para que esta persona fuera alguien clínico. Y siempre era en casos de estrés postraumático complejo. Yo decía, yo estoy viendo aquí estrés postraumático complejo, vete a la Seguridad Social con mi informe. Y siempre había dado en el clavo y era estrés postraumático complejo. ¿Vale? Continúo. Entonces, él dice, yo no puedo saber si todo lo que me cuenta es verdad, yo lo que puedo atestiguar es que su vivencia de miedo sí es real. Yo veo a una persona que realmente está aterrada y paralizada, ¿vale? Sigo leyendo. Y una persona que está paralizada, aterrada y disociada, y que esto es verdad.
Su discurso vuelve incesantemente al relato de los hechos, a la posición disociada, evitando la conexión con sus emociones y con sus vivencias intensas de pánico, de impotencia y de derrumbe psicológico. Me interesa lo de pánico. Ella siente pánico. Fuera del relato de los hechos, y solo cuando la forzamos solo a expresar sus sentimientos y emociones más profundos, llegamos al núcleo de vivencias de angustia, de pérdida, de autodesprecio, de invalidez, de desesperanza, de ideación de muerte, es decir, que esta mujer ya está pensando, aunque no esté pensando en el método, ya tiene ideaciones autolíticas, y esta autodesprecio, invalidez, desesperanza, angustia, pérdida e ideación de muerte constituyen su auténtico estado psíquico de naturaleza angustiosa y depresiva. Continúa. El relato de la paciente muestra una serie de conductas y actitudes vejatorias y amenazantes de su marido hacia ella. Su marido convive con otra mujer. Tiene relaciones sentimentales con una tercera, eran Jessica y Andrea, y no se plantea siquiera la separación conyugal. Independientemente de la consideración legal, es decir, que él no va a entrar a decir si esto es un delito o no, porque no lo es, constituyen conductas de desprecio, de desconsideración, de abuso y de vejación hacia el cónyuge. ¿Por qué? Porque el cónyuge no ha elegido esto. Es decir, cuando tú entras en un compromiso, cuando tú te casas con la idea de que, de que esta persona hay un compromiso de fidelidad. Distinto sería si fuera una pareja abierta, pero no es una pareja abierta. Entonces, cuando yo por la cara me salto nuestro compromiso y tengo una Jessica, como era la canción esta de Bad Bunny, tengo una chica que vive no sé dónde y una que tal, que también me quería, y luba bombón, es que no me acuerdo de la canción, pero vamos, que tiene tengo a la Jessica que vive en la Plaza España y tengo a la Andrea que me llevo de parranda, ¿sabes? Pues eso, cuando tú tienes a tu señora en casa y no has tenido la consideración de informarle que te vas a saltar todo lo que le has prometido y que tienes a otras dos señoritas, pues eso es una vejación, es humillante para la otra persona, ¿vale? Entonces, aquí debo decir que aunque él no lo diga, resulta que la pobre Carolina se entera de que él está saliendo con Andrea porque Albi se saca una foto, 2 fotos con Andrea, y se entera de lo de Jessica, no sé muy bien cómo, ¿vale? Pero ella ya sabe lo de Jessica y lo de Andrea. Todavía no sabía lo de Carlota y lo de Ariadna. Pero bueno, convivir con otra mujer o tener relaciones sentimentales sin plantearse siquiera la separación conyugal. Este señor convive con otra, tiene una relación sentimental con la tercera y no se plantea siquiera separarte. El propio planteamiento que esta situación pueda mantenerse y tenga que ser admitida forzadamente por Carolina denotaría la existencia de actitudes narcisistas y psicopáticas por la otra parte, por el marido. Repito, que según el catedrático de psiquiatría, la imposición de Ábalos de que esta conducta se tenga que mantener denota que Ábalos es psicopático y narcisista. Actitudes psicopáticas y narcisistas. Narcisistas en cuanto a la sensación de merecimiento, de que uno merece un trato especial, de que uno se puede permitir convivir con varias mujeres sin deshacer el matrimonio. Y narcisistas por la desconsideración hacia los sentimientos del otro. Y psicopáticas por la sensación de poder que le permite imponer la humillación sobre el otro. Sigo. No es objeto de este informe determinar la veracidad de los hechos relatados, porque él no lo puede saber, él solo puede saber lo que ella refiere, él no puede saber si en realidad todo lo que ella le cuenta es verdad o no. Supongo que él iba flipando cuando ella le cuenta, oye, que es que tiene una en la Plaza de España, otra a la que se lleva de viaje y otras cuantas a las que les hace fotos. Entonces él dice, no es objeto de este informe determinar la veracidad de los hechos relatados. Esa misión le corresponde al ámbito jurídico. No obstante, ante una situación clínica que conlleva daños o lesiones, sean físicas o psíquicas, es función y obligación del médico, tengamos en cuenta que él es médico psiquiatra,
alertar preventivamente ante la posible existencia de agresiones. El relato afectivamente disociado que hace Carolina de una serie de hechos que en sí mismo llevarían una alta carga agresiva conduce a la constatación de un marcado daño psíquico en la paciente, que se evidencia cuando se profundiza en sus sentimientos. El objetivo del discurso de la paciente no merece ser el de demostrar aspectos ocultos de la conducta de su marido o de las situaciones lícitas que parecen subyacer al cambio de modo de vida y carácter que han experimentado. Por el contrario, se limita a relatar repetidamente una asociación de conductas visibles y ostentosas. Es decir, Carolina no viene a decir es que creo que está pasando esto, es que creo que está pasando lo otro. Carolina llega con la foto de Alvise, la otra foto de Alvise, porque le sacaron varias fotos con Andrea. Supongo que las cuentas de Jessica o algo gordo encontraría así, los mails de Jessica encontró. Él mismo reconoció que su mujer había visto los mails de Jessica. Carolina llegaría con una serie de pruebas, por eso dice conductas visibles y ostentosas y por tanto con posibilidad de comprobación. Él te está diciendo, Carolina no se está inventando eso, y yo creo que por eso le pasó el million, para estar seguro él de que Carolina no mentía, porque cuando este señor se encuentra con el embolado de que le viene la mujer de un ministro contando unas cosas tan terroríficas, supongo, aquí estoy yo en la teoría, que él dijo, voy a precisar que esto es verdad y que esta mujer no tiene ningún delirio, que no me está contando un delirio, le pasó el million y vio efectivamente esta señora. O sea, no puedes decir nunca 100% me cuenta la verdad. Él lo dice, él no puede determinar la veracidad 100%, pero aquí se deduce entre líneas que se la cree, ¿vale? Se limita a relatar repetidamente una sucesión de conductas visibles y ostentosas y por tanto con posibilidad de comprobación por parte de su marido, a la vez que muestra, casi sin darse cuenta, su impotencia y su desvalimiento ante ellas. Se puede concluir, por lo tanto, que en las exploraciones psíquicas de la paciente Carolina se objetiva, no dice nunca su apellido, se objetiva un sufrimiento psíquico auténtico, incluso minimizado por mecanismos disociativos, con una vivencia de temor paralizante ante una situación conyugal que conlleva una vejación sostenida. Es decir, le teme y ella está siendo agredida porque está siendo vejada. Esta situación de maltrato sostenido, y él lo deja claro, es un maltrato sostenido, podría mantenerse por la existencia de relaciones asimétricas de poder entre los cónyuges, que llegaría a las vivencias de indefensión y desesperanza de esta paciente. Vamos a las conclusiones. Carolina Perles acude a consulta presentando un estado clínico de angustia, temor, vivencia de amenaza. Ella se siente amenazada, alteraciones del sueño, hipersensibilidad con tendencia al llanto, sentimientos de desesperanza, ideación larvada de muerte. Ideación larvada quiere decir que está en estado larvario, que no se ha manifestado pero que ya se está creando, correspondientes a un síndrome ansioso depresivo grave que requiere tratamiento farmacológico y psicológico inmediato, pero también yo diría que lo que está describiendo es un síndrome de estrés postraumático complejo y por eso le ha pasado el trauma questionnaire. La paciente relata una asociación, él deja claro, relata, él no puede decir yo sé que esto es verdad, digo esto es lo que me ha relatado. Una sucesión de experiencias traumáticas en el ámbito de la relación conyugal, que incluye situaciones humillantes y actitudes vejatorias por parte de su cónyuge, que comenzaron hace 2 años, que se mantienen con mayor intensidad en la actualidad y frente a los que Carolina manifiesta una incapacidad psicológica de reacción o de afrontamiento. La incapacidad de la paciente para afrontar por sí misma un proceso de separación que ponga fin a la situación de maltrato se explica por un miedo paralizante al poder socioeconómico de su cónyuge y a sus represalias. Tiene miedo a que él tome represalias, o sea que él debe ser bastante vengativo. Junto a un deterioro de la visión que Carolina tiene de sí misma, su autoimagen, y a un debilitamiento de la sensación de capacidad que Carolina tiene de sí misma. La paciente no es del todo consciente del daño psíquico que padece e intenta minimizarlo con mecanismos inconscientes de disociación afectiva. Esto lo habréis visto muchísimo
en amigos y amigas cuando se separan y tú les ves hechos polvo y dicen, yo estoy bien, estoy mejor que nunca, si nunca he ligado tanto, y tú ves al otro o a la otra, al otro normalmente saliendo todas las noches, metiéndose al cartel de Medellín y bebiéndose toda la bodega de Bertino Borne, y a ella ida como hablando sin parar y fumando un cigarrillo tras otro y temblando, ¿no? Pero yo estoy bien, ¿vale? Bueno, pues trata de minimizarlo. La paciente no es consciente del daño psíquico que padece. Intenta minimizarlo con mecanismos inconscientes de disociación efectiva. Sin un tratamiento adecuado de su trastorno emocional actual y de las circunstancias ambientales, evolucionará hacia un cuadro más grave de depresión, con inestabilidad y desorganización psíquica. Esto a mí me parece una frase muy tremenda, porque nunca podemos decir si evolucionará claramente, pero él se ha tirado a la piscina y ha dicho que evolucionará. La combinación de temor, inhibición, autoimagen devaluada, vivencias de incapacidad y de indefensión y desesperanza que presenta la paciente junto al relato que hace de su situación conyugal son compatibles con una posible situación de abuso mantenido. Aquí él no se tira a la piscina, dice son compatibles con, no dice oiga, yo puedo determinar 100% que ha habido un abuso, dice es compatible con una posible situación, puede ser o no, ¿vale? Aquí el 6 es importantísimo porque dice la paciente no presenta antecedentes de trastornos depresivos o de ansiedad y su personalidad previa ha sido ajustada, equilibrada y sin rasgos patológicos. Esto lo hace él para que quede clarísimo si en algún momento ella quiere divorciarse y pedirle a él algo, que el causante de esta situación es él. Y por eso le ha pasado un Million. Le ha pasado un cuestionario de personalidad de Million para dejar claro que ella es una situación ansiosa, depresiva y probablemente un síndrome de estrés postraumático complejo reactivo a esos 2 años de horror que está viviendo, pero que antes no era así y que no tiene un problema de base, ¿vale? Muy importante, muy importante. La defensa de Perles solicitó este informe por una situación reiterada de amenazas y coacciones sobre su cliente, que encaja con la que en estos momentos Carolina Perles está viviendo por parte de Ábalos para evitar la emisión del documental de Telecinco. Pero normalmente este es un informe de parte. Este informe en un juicio no tiene ningún valor. Si tú vas al juicio con esto, luego tú tienes que ir a un informe forense. En el juicio que yo gané, bueno, han presentado un recurso, pero de momento lo gané, pasó algo parecido. Yo fui con un informe derivado y luego hubo 2 informes de seguridad social y luego a mí me evaluó la forense. La defensa de la parte contraria intentaba todo el rato decir que es que yo estaba loca de antes, bueno, de todo. Y la señora forense, muy digna, hubo un momento que se cabreó y dijo claramente, oiga, en mi evaluación esto responde, la situación que yo he visto responde claramente a una situación de acoso y ya está. Y poco más hay que decir. Entonces, si tú llegas con un informe como este, que por cierto es un informe muy bien escrito, muy bueno y muy bien razonado, esto serviría para que tú luego en el juicio pidieras que te evaluara el forense de juzgado. Pero un informe como este, un informe de parte que le llamamos, es decir, de alguien que has pagado tú, no tiene mucho valor. Tiene valor testimonial para mí como profesional que soy, diciendo, hostia, qué buen informe le ha hecho. Porque realmente es un informe en el que este señor se ha tirado a la piscina, se ha currado mucho, se ha esforzado en la redacción y es un informe muy bueno. Entonces el letrado presenta el informe como anexo de la demanda de divorcio. Y entonces solicita al juez que diera traslado al Ministerio Fiscal por si hubiera motivos para trasladarlo a los juzgados de la violencia contra la mujer en Valencia. Y aquí sucede algo raro. Si ella no se hubiera llamado Carolina Perles y no hubiera sido la mujer de Ábalos, yo estoy segura que con este informe, que es demoledor, yo te garantizo que en el 90% de los casos esto hubiera ido a los juzgados de violencia de género por ese informe, porque es muy claro. Entonces, extrañamente, Perles se negó a formalizar la denuncia, Perles no quiso denunciarle, pero tampoco el Ministerio Fiscal tomó cartas en el asunto.
En muchos casos, en muchísimos casos, la mujer agredida se niega a formalizar la denuncia, pero es el propio Ministerio Fiscal que dice, da igual lo que diga ella, yo sigo adelante, ¿vale? Yo creo que si ella no hubiera sido la mujer de Ábalos, que recordemos que tenía un poder en Valencia brutal, que llevaba muchos años en la Ejecutiva Socialista en Valencia, es muy posible que con este informe se hubiera dado traslado a los juzgados de violencia de género. Pero eso no pasó. Perles se negó a formalizar una denuncia. 2 meses después, Ábalos aceptó un acuerdo para evitar que el informe viera la luz y permitió un acuerdo liquidatorio, es decir, partimos peras, yo te pago un dinero, tú te vas, Carolina, y te callas. La demanda contenciosa de divorcio se transformó en un procedimiento de mutuo acuerdo. Yo no creo que Ábalos aceptara el acuerdo para evitar que el informe viera la luz. Este informe, pese a que es muy bueno, es un informe de parte. No es por el informe, es porque si este informe se lo pasan luego a un forense de juzgado, Ábalos sabe que un forense de juzgado, que es una cosa más seria, va a ratificar este informe. O sea, que no le importa este informe en particular, que es un informe de parte. Importa que esto siga adelante. Y Ábalos además debía estar como... De todas formas, veo a Ábalos muy paranoico porque es que no nos podíamos separar porque tendrá alguna repercusión mediática. No tuvo ninguna repercusión mediática su separación. Y hay algo más que me gustaría contaros. Carolina, cuando conoce a Ábalos, es una chica muy guapa, que se parece mucho a todas las demás mujeres de Ábalos. Si tú ves Carolina, Jessica, Sabina, Ariadna no la hemos visto. A las que hemos visto, Jessica, Carolina, Andrea y Sabina, tienen el mismo tipo físico e incluso unas narices parecidas, el tipo de pelo, se parecen, o sea, le gustan la misma mujer repetida en mujeres diferentes. Es un serial lover. Bueno, pues cuando él la conoce, esta es una chica muy guapa. Entonces, él, que tiene una sociedad que se llama Fidelso, mete en Fidelso tanto a Carolina como a su padre. Fiadelso era una sociedad que creó en 1992 Ábalos, que recibió millones en ayudas y que parece ser que era una fundación opaca que recibía millones en ayudas, millones que se iban a el propio Ábalos. Desde el momento en que él mete allí a su mujer y al padre de su mujer, les mete a ellos en su propio chiringuito y entonces tiene por dónde amenazarla. Si vale, yo caigo, tú caes conmigo porque vas a ver lo que voy a morir. La entidad creada por Ábalos se presentaba como una organización sin ánimo de lucro, ahora ya las conocemos como organización sin ánimo de lucro, destinada a mejorar las condiciones de vida en países en desarrollo. Sí, mejoró las condiciones de Ábalos de vida muchísimo. Recibió 5 millones de euros en subvenciones públicas sin un control claro de sus actividades. Hasta 2008, Ábalos lideró activamente esta fundación. Hasta 2008, decía, Ábalos lideró activamente esta fundación, obteniendo financiación de diversas administraciones socialistas, entre ellas la Generalitat Valenciana, la Junta de Castilla-La Mancha y otras. La Junta de Castilla-La Mancha, ¿por quién estaba dirigida en aquel momento? Por su amigo Bono, José Bono Martínez, que actualmente reside y tiene importantes negocios en la República Dominicana, donde las investigaciones policiales sitúan el dinero, esos 5 millones, que Fiadelso consiguió. También parece que se fueron dice la UCO, que pudieron haber acabado en República Dominicana. Pero es que Fiadelso recibía también dinero de la Caixa, la CAM, Bancaja y de la Universidad Complutense de Madrid, donde más tarde diría Begoña Gómez. Entonces, ahí metió cuando él entra como diputado en el Congreso por Valencia, deja oficialmente su cargo en Fiadelsa y sitúa en la estructura de la organización a Carolina Perles Miñana, su mujer. Y poco más tarde mete también al padre de ella, al policía municipal valenciano Mario Perles Belenguer. Ambos, padre e hija, mujer y suegro, de Ábalos, ocuparon puestos clave en el entramado de la citada fundación. Entonces,
¿Con qué le podía amenazar? ¿Con qué le podía decir te voy a hacer la vida imposible, Carolina Monina? Pues de una manera simple y sencilla. Como tú me dejes, yo empiezo a sacar las movidas tuyas y de tu padre, y caigo yo, pero caemos todos. Yo creo que iba por ahí la cosa. Entonces me diréis, pero ella era tan corrupta como él y tan chunga como él. Sí. ¿Eso justifica que la maltrate? No. Es decir, cuando tú metes a alguien en la cárcel por, yo qué sé, robar, luego eso justifique que le apalees en la cárcel. No. Y luego también, en muchos casos, como sabéis, por ejemplo, en las bandas, cuando alguien entra en una banda, lo primero que hace la banda es intentar que esta persona cometa un crimen justo cuando entre. Se le pide que robe o que participe en una agresión sexual a una menor o algo así, para que ya no pueda salir, porque ya tiene algo por donde le pueden pillar. Este instrumento de meterla a ella en una fundación que es criminal es una forma de pillarla para que ella no pueda salir. Carolina probablemente no es ninguna santa, seguro. Yo lo doy por hecho, pero es cierto que también es una mujer maltratada, por lo que se deduce de ese informe tremebundo, muy bien redactado, y os repito, el hecho de que el catedrático le haya pasado el millón es porque el catedrático le ha caído el embolado de hostia, que tengo que evaluar a la mujer de un ministro, hostia, que yo estoy en la Universidad de Valencia y hostia 3, que este señor es importantísimo, que me la juego. Entonces quería estar seguro de que ella no le mentía, que no tenía patologías previas, demás, y por eso le pasa un millón, para estar seguro. Pasa el millón y el trauma questionnaire, y el trauma questionnaire, sorry, es the trauma questionnaire. Como repito, el trauma questionnaire no es algo que use mucha gente, porque aquí tendemos a usar el Echeburúa, que es la prueba estandarizada de estrés postraumático. Pero él ha ido a por una que evalúa particularmente el estrés postraumático complejo, que es aquel que sufren mujeres maltratadas o hijos maltratados por sus padres o personas maltratadas por su familia, es decir, personas maltratadas en un maltrato sostenido infligido por alguien a quien aman. Por lo tanto, es más complicado porque lo reciben de alguien de quien están enamorados o a quien aman o que les une un vínculo afectivo. Entonces, ¿qué es un síndrome de estrés postraumático complejo? Pues es un síndrome de estrés postraumático con dos características. Es un episodio traumático, no es un accidente de coche, sino una situación traumática sostenida en el tiempo, que tiene que durar, en general se dice, más de 6 meses, y que el trauma lo inflige alguien con quien tienes una relación afectiva, ¿vale? Bueno, pues esto nos deja a Ábalos a la altura del betún, la verdad, porque no es solo, porque hay algo que siempre os dije que me llamaba mucho la atención, dos cosas de él. Una, cuando le preguntan, ¿usted pagaba a señoritas que vendían su amor y su caricia? Jamás. Y lo dijo con toda la tranquilidad. Nunca. Yo, mírame a los ojos, Risto. ¿Cómo es que te lo creías? Y la segunda es que él dijo algo horrible, que dijo, ¿cómo iba yo a hacer eso si en aquel momento mi mujer tenía un cáncer de pulmón? Y efectivamente lo tenía. Pero usar la enfermedad de tu mujer para negar que has hecho lo que has hecho es ser de un psicopático de echar para atrás. No me extraña que el catedrático se tire a la piscina y le llame psicopático. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado este vídeo y recuerda, suscríbete, dale like, deja un comentario. Si quieres donar 1 euro puedes hacerlo aquí o aquí. Si no lo quieres donar no pasa absolutamente nada, me puedes dejar un like, dejar un comentario, que esto es lo que mueve el algoritmo. Y no olvides por último el mensaje que te tengo que dejar. El día 22 de septiembre a las 7 de la tarde en el Ateneo de Madrid impartiré una charla sobre religión, espiritualidad, neurociencia y feminismo. En esta charla se llevará a cabo la preventa física de mi próximo libro, que todavía no estará en librerías. Repito que en esta charla habrá una preventa física de mi nuevo libro, que todavía no habrá llegado a tiendas, pero ya tendremos algunos ejemplares para los que vengan. Este libro presumiblemente es para profesionales de la salud mental, pero en realidad lo puede leer cualquier persona interesada en temas de salud mental.
y se titula Manual Práctico de Escritura Expresiva para Profesionales.